Él mostró su amor para con nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús ya lo tomamos en vano, ya no lo consideramos, ya no lo reconocemos. Alguien tiene que reconocer qué fue lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Cuál fue el padecimiento que Jesús tuvo en la cruz? ¿A qué fue que fue? ¿Cuál fue el propósito de ir a la cruz? Hay gente malagradecido que no sabe qué fue lo que Jesús hizo por ti. ¿Qué fue lo que Jesús fue a padecer por ti? Por eso no permanece, por eso no entiende qué es lo que está haciendo. Si tú supieras que fue a salvarte, que vino de ir a una perdición, de ir al infierno. Yo no sé si me está entendiendo. Que fue que un sacrificio fue hecho demasiado grande en un lugar donde estaba con un malhechor, con otro al lado, y esa posición del medio le tocaba a ti que está parado ahí, que está sentado ahí. Ahí en su Biblia donde está, busque Romanos capítulo 5, 8, dice: mas Dios, diga más Dios, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Diga, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Vuelve y repítalo para que usted lo entienda. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que Cristo murió, todavía tú estando en pecado, para mostrar su gracia, su bendición, su fidelidad sobre la humanidad. Diga, Él me amó primero. ¿Alguien me está entendiendo? Él te amó primero. Él mostró su amor contigo, enviando a su Hijo a morir en la cruz. Dígale a alguien: el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús. Dios muestra su amor de una forma sorprendente para la humanidad. Y hablarle a usted de la crucifixión, o hablarle a usted del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, es algo que ya la gente le ha perdido la sensibilidad. Ya la gente le ha perdido un poco el respeto, le ha perdido la consideración, le ha perdido el amor. Pero esta generación necesita saber y darse cuenta lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Jesús manifestó en la cruz, lo que el propósito de Jesús en la cruz. Y yo quiero hablarle a usted cuánto amor tuvo Dios, que envió a su único Hijo a padecer en la cruz, a mostrar su amor, a manifestar su gloria sobre la cruz. Vine a hablarle a usted que necesita volver a entender cuánto fue que Dios lo amó, que dio su Hijo para que padeciera, para que muriera, para que tuviera que ir a una cruz a padecer por causa de su pecado. Diga, Dios mostró su amor para con nosotros cuando aún estábamos en delito y pecado. Él nos amó primero. Él mostró su amor para con nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Él mostró su amor. La crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos históricos más comentado, tratado en libros, en conferencias, en películas. Y por diferentes razones, tantas veces se escucha y se habla y se dice que ya la gente le perdió el sentido, le perdió el gusto, le perdió el interés a lo que Dios hizo, le perdió un cierto afecto, una cierta consideración a lo que Jesús hizo. El amor que Él derramó, el amor que Él hizo, lo que Jesús, el sacrificio de Jesús, la gente ya lo toma en vano. Vine a hablar del sacrificio. El sacrificio de Jesús ya lo tomamos en vano. Ya no lo consideramos, ya no lo reconocemos. Alguien tiene que reconocer qué fue lo que Jesús hizo en la cruz.
¿Cuál fue el padecimiento que Jesús tuvo en la cruz? ¿A qué fue que fue? ¿Cuál fue el propósito de ir a la cruz? Hay gente malagradecido que no sabe qué fue lo que Jesús hizo por ti. ¿Qué fue lo que Jesús fue a padecer por ti? Dale un poquito más y aclara, Clara. Padre Santo, fue a la cruz por ti. Fue a padecer por ti. Fue como malhechor por ti. Fue bofeteado por ti. Se le ha perdido la sensibilidad al sacrificio de la cruz. Dios mostró su amor primeramente por la humanidad, pero se ha perdido la sensibilidad del sacrificio de Jesús. Por eso la gente no permanece. Por eso la gente no obedece. Por eso la gente no es consistente. Súbele un poquito, please, que tengo como con sonido mucho. Padre Santo, bendito Dios. Es que el sacrificio de la cruz es un problema. La gente no lo reconoce. Por eso no permanece. Por eso no es. Por eso no entiende qué es lo que está haciendo. Si tú supieras que fue a salvarte, que vino de ir a una perdición, de ir al infierno. Yo no sé si me está entendiendo. Que fue que un sacrificio fue hecho demasiado grande. Dice aquí, Lucas dice, llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Diga, llevaban dos malhechores para ser muertos. Cuando llegó al lugar de la carabela, lugar de crucifixión, donde lo iban a crucificar, a los malhechores juntos alrededor. Al lado tenía uno, a la izquierda tenía otro y a la derecha tenía otro. Jesús, el Hijo de Dios, iba a ser crucificado, iba a ser levantado, iba a ser puesto en un lugar donde estaba con un malhechor, con otro al lado. Y esa posición del medio le tocaba a ti que está parado ahí, que está sentado ahí. Así que te estoy diciendo hoy, te tocaba a ti el paso que estaba en el medio. Lo crucificaron en el medio de dos malhechores, de dos ladrones, de dos que necesitaban padecer el justo castigo en ese momento. Dice, lo llevaban junto a dos malhechores a la cruz. Te quitaron el lugar a ti. Te quitan la posición a ti. Diga, lo llevaron en el lugar mío. Lo llevaban en el lugar mío. Dos malhechores. Jesús decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y respirando entre sí, dice que ellos lo veían y le injuriaban, le decían cosas. Eres el Hijo de Dios. Si pudiste salvar a muchos, no pudiste salvarte tú. Si pudiste bajarte, bájate tú de ahí ahora. Si es verdad que eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz tú ahora. Ahora que te toca a ti, ahora que te toca a ti. Subió Él a un lugar, a una posición que nos tocaba a nosotros padecer, que nos tocaba a nosotros alcanzar. Padre bendito, Señor Jesús, alguien tiene que volver a reconocer. Por eso la gente peca y sigue pecando y se vuelve atrás, porque no entiende cuál fue el sacrificio. Por una sola ofrenda, un solo sacrificio, una sola sangre derramada en la cruz del Calvario fue suficiente para limpiarnos de todo pecado. Yo vine a decirte, para. Mira para atrás y mira así allá en el madero, a donde fue que lo crucificaron. La crucifixión de Jesús fue un acto cruel, desastrante, pero Él vino a padecer por causa de ti. Mas Dios mostró su amor por ti, poniendo a Jesús en la cruz. Abacenta Maya aquí manso. La muerte de Jesús fue muy dolorosa, humillante. La crucifixión se revelaba como el peor de los malhechores, el peor castigo para los malhechores. Vine a decir, Jesús fue en lugar de ti, malhechora, malhechor, en lugar de ti, pecador. Vine a decirte que tienes que reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús. La muerte de Jesús fue muy dolorosa, humillante,
La crucifixión se revela como lo peor de los malhechores. Se aplicaba el castigo con crueldad, sin piedad. Sin embargo, en medio de todo eso había un hombre en el medio que no había cometido pecado. Y sin embargo había alguien ahí que estaba en el medio, que no había sido pecador. Pero ahí estaba el Hijo de Dios sufriendo, pagando el precio en la cruz por nuestro pecado, pagando el precio en la cruz de nuestro pecado. Vine a decirte, tienes que reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz. Dije, Él te amó primero. Él mostró su amor primero. Ahí está entendiendo. Antes de la fundación del mundo, Dios mostró su amor para esta generación pecadora. Por eso envió Jesús. Por eso envió al Hijo de Dios. Por eso llegó Jesús a padecer, a morir en la cruz del Calvario, para que tú hoy tuvieras redención y vida eterna. Digo, hoy. Sin embargo, aunque en el medio de este mal corriendo habían unos casos que estaban sucediendo. Diga, ¿qué sucedía cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Qué sucedía porque Jesús estaba en la cruz? Sucedían cosas impresionantes que nunca habían sucedido. Sucedía cosas que humanamente no habían sucedido. Ahí siempre llevaban, en el lugar de la calavera afuera, donde estaba la ciudad, ahí siempre llevaban a crucificar. Pero esta vez había algo especial. Diga, esta vez había algo especial. Esta vez estaba el Hijo de Dios en el medio de la... Esta vez estaba Jesús ahí. Esta vez estaba el Hijo de Dios en medio, siendo crucificado. Esta vez había algo diferente a todos los días. Y escúcheme bien, mientras Jesús estaba ahí arriba, estaba sucediendo cosas que no estábamos entendiendo. Una, Él estaba, diga, perdonando a los que lo llevaron a la cruz. Diga, perdonando a los que lo llevaban a la cruz. Cuando Él estaba ahí, dice que la palabra dice, Él dice, perdónalo porque no saben lo que hacen. Aunque en medio del dolor, del horror, de la humillación, Jesús, diga Jesús, escogió perdonar en la circunstancia que estaba. Todavía aunque estaba en lugar de sufrimiento, decidió que perdonar. Decidió decir, perdónalo porque no saben lo que hacen. Perdónalo. Mientras estaba ahí, Él estaba dándole un perdón a la humanidad por el pecado anticipadamente. No sé si me está entendiendo. Que ya tú tienes redención, que ya tú tienes salvación. Porque cuando Él estaba siendo clavado, porque cuando Él estaba siendo alzado en un madero, Él estaba diciendo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Dile, el sacrificio de la cruz tiene que volver al corazón de la gente. Es muy fácil quedarse en la mente, una película en la mente, pero quedarte a ti la imagen, la revelación de ver a Jesucristo en la cruz, pagando a precio de sangre por la salvación de tu alma. Diga, el sacrificio de la cruz. Este mensaje, como el de la venida de Cristo, no trae alabanza, gozo ni nada, porque lo que te está diciendo, recuérdate qué fue lo que Él hizo por ti. Malagradecido, recuérdate quién fue que murió por ti. Recuérdate quién fue que derramó su sangre por ti. Quién fue que fue a la cruz. ¿Quién fue que padeció? Malagradecido. Oh, bendito Dios, vine a decir, este mensaje es diferente, porque este viene a decirle a los malagradecidos, recuérdate de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Recuérdate de que Él es la redención de tu pecado, que Él es la salvación de tu alma. Vine a decir, este mensaje tiene batalla, porque la gente quiere vivir una vida sin reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz. Si el que quiere llegar al cielo tiene que reconocer
El sacrificio, esa fue la oveja inmolada. La oveja, el perfecto sacrificio hecho. Una oveja sin mancha, sin arruga. Una oveja que no tenía defecto, para derramar su sangre para expiación por los pecados de toda la humanidad. No es por uno. La sangre de Jesús fue suficiente para limpiarte a ti de cualquier pecado que haya. Dice que Él dijo: perdónalo, que no saben lo que hacen. Aunque en medio de tanto dolor, horror, humillación, Jesús escogió perdonar a los que le crucificaron. Jesús mostró su amor, compasión, hasta el último momento de su vida en la tierra. Diga, hasta el último momento. Él podía haber pedido a Dios que enviara fuego. Diga, Él podía hacerle a Dios que enviara fuego, venganza sobre los verdugos, porque era el Hijo de Dios. Diga, Él podía levantarse, Él podía hacer que descendiera fuego de Dios en ese momento y consumiera a todos los verdugos que lo estaban poniendo en la cruz. Pero no fue ellos que lo llevaran, fue Él que se fue a poner ahí. Fue Él que decidió. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es más fácil darle 5 pasos de crecimiento que decirle a usted: reconoce el sacrificio de Jesús en la cruz. Es más fácil darte principios de crecimiento económico. La gente le gusta que lo motiven a cosas que son temporarias, no a las que son eternas. Las eternas son otra cosa. Motivarte financieramente, esa clase te la doy yo fuera. Pero esta te va a llevar al cielo. Reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo no vine a darte a ti cátedra o a darte información de ser rico o a darte información de ser progresivo. Yo vine a decirte a ti que aprenda a reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz. No fue María, no fue Pedro, no fue Juan. Fue el Hijo de Dios que subieron a un madero y lo crucificaron. Vine a decirte a ti: no te voy a enseñar los métodos de hacer riqueza en la tierra, sino te voy a dar la llave de entrar al cielo. No te voy a dar método de hacerte rico en la tierra, sino te voy a dar la llave de entrar al cielo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecador, o sea, usted era malhechor, usted era malo. Dice: ni uno bueno, todos se descarriaron como ovejas, cada quien. Así que no ponga la cara de santo, no ponga la cara de bonito, porque todos sabemos que detrás de esa cara linda había un malhechor, había una malhechora, había alguien que necesitaba ¿qué? Arrepentimiento, redención, cambio de vida, cambio de pensamiento. Vine a decirte a ti que aprenda a reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso es que hay gente que peca y peca y peca y sigue pecando, porque no reconoce. Ya tomó la sangre de Jesús por basura, cuando ya sigue pecando y no reconoce que Jesús ya lo lavó, lo limpió, lo restauró, lo santificó. Dije, hoy vas a reconocer. Si no lo conoce, hoy lo va a entender. El pueblo estaba mirando. Aún los gobernantes se burlaban. Diga, todo el mundo se burlaba. Se burlaba del Hijo de Dios, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el Hijo de Dios. Se burlaba con su actitud irrelevante, con su actitud de que a mí no es. Usted está negando, usted le está dando paso a la salvación. El que no lo recibe ya lo está rechazando. Dije, el que no lo recibe, el que no lo acepta, ya
lo está rechazando. Dije, oh, pero venga acá, y tú no estás entendiendo que fue a la cruz. Un hombre que fue a la cruz, oye, con una cruz arriba, un letrero abofeteado, le dieron vinagre, le metieron una lanza en el costado y a sufrir por ti. Y tú no sientes ni pepa, no sientes ni nada de remordimiento. Dije, vuelve a reconocer el sacrificio de Jesús. Como hay gente como que camina y le pisa usted en el pie y ellos no lo sienten. Insensible al sacrificio de Jesús. Insensible a lo que Jesús hizo. Los principales, los que estaban ahí, se burlaban de él. Los soldados también lo encarnecían. Dice, los soldados, los que estaban ahí, los que fueron a presenciar, acercándose, dice, acercándose a él, prestándole, dándole vinagre, dice, le pusieron vinagre para que tomara. Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Oye, usted hablan cualquier cosita de ti y ya tú te sientes mal. Al Hijo de Dios le dijeron cuantas cosas y aguantó hasta el fin. Hay gente que cualquier cosita que le dicen ya se... Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. No, yo no me voy a bajar hasta que no termine de hacer lo que Dios me mandó a hacer. A mí no me manda hombre, no me manda nadie. Me manda Dios, que dijo que había que padecer y que había que derramar esa sangre y que había que morir por ti. No vine a decirte, reconoce el sacrificio de Jesús en la cruz. Los soldados acercándole, presentándole vinagre, diciendo, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título, diga un título, con letras griegas, latinas y aramea, para que lo supieran en todos los lenguajes. Diga, este es el Rey de los judíos. Aunque pensaban que estaban jugando con él, aunque pensaban que se estaban burlando de él, lo que estaban diciendo era la verdad. Lo que estaban poniendo encima era la verdad. Y aunque tú viste ese título que tiene ahí, ese título que tenía en la espalda, esa corona que le pusieron, ahí tú la viste de espina, pero arriba la tiene de oro. Todo lo que quiere gloria demanda sacrificio. Dije, ese que tuviste, ese que está sentado, ese que está a la diestra de Dios, fue el que vino a padecer por ti en una cruz, a ser menospreciado, difamado y a ser escupido por ti. Dije, reconoce el sacrificio de Jesús en la cruz. Sí, película hay. La gente va y ve la película, un rato sale compungido y pasan 2 horas y se le olvida lo que Jesús hizo, el sacrificio de Jesús, lo que hizo por ti. A veces escuchamos del sacrificio solamente porque estamos en Semana Santa. Hay gente que son santos una semana, o sea, una semana son santos. Mentira. El sacrificio de Jesús no es para que te santifique una semana solamente. Es para que viva en santidad completa, alma, cuerpo y espíritu. Diga, el sacrificio de Jesús. Diga, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Rey, el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Respondió el otro, reprendiéndole, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Óigame Dios, óigame esto, así está la generación de este tiempo. Ni siquiera tú me temes tú a Dios estando todavía en la misma condenación de lo que merece, de lo que te dan a ti, de lo que tiene que pasar. El otro le dice al que está al lado, hey, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de aquí. Y el otro le dice, pero tú estás loco, si nosotros merecemos estar aquí por lo que hemos hecho. Y este hombre, tú estás viendo que no ha cometido pecado y tú le estás diciendo que se baje de aquí.
que si es el Hijo de Dios. O sea, estando en una condición. Hay gente que todavía está en la condición de pecado y piensa que está bien. Todavía estaba tan cerca arriba de la cruz y no estaba viendo a Jesús. Hay gente que va viendo el precipicio, va corriendo y todavía no está viendo a Jesús. Estaba en la cruz. Estaba a un lado, al lado habían dos malhechores, pero había uno que ese fue sabio, ese miró, ese se dio cuenta. Yo vine a hablarle a alguien que se va a dar cuenta cuál es el sacrificio de Jesús, cuál fue el pago, qué fue lo que hizo. Diga, mientras él estaba ahí, habían cosas que estaban sucediendo a favor tuyo. Jesús no fue a la cruz por pura casualidad. Jesús no fue a la cruz para crear solamente una historia. Jesús no fue a la cruz para quedar solamente escrito en un libro. Jesús fue a la cruz porque había que hacer algo para salvar una humanidad en el pecado. Jesús fue a la cruz por ti. Jesús fue a la cruz por ti. Diga, ¿qué aconteció mientras Jesús estaba? Diga, llegó oscuridad. Hubo oscuridad. En el tiempo se oscureció, dice la Biblia. La Biblia nos dice que mientras Jesús estaba en la cruz, hubo un tiempo de oscuridad sobre la tierra. Desde el mediodía hasta la media tarde de la tierra que ocurrió. También Lucas lo dice en 23, Lucas 23 al 44 al 45. Dice que el sol se ocultó. Al parecer hubo algo similar a un eclipse, solo aunque más largo de duración. Diga, algo se oscureció. El sol se apagó. Diga, la naturaleza misma, aunque la gente no lo entendió, la naturaleza permaneció, no permaneció indiferente, permaneció estática mirando. O sea, el ser humano se queda indiferente, pero la misma naturaleza se dio cuenta de que el que estaba arriba de ese madero era el Hijo de Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo que la naturaleza sabía que ahí estaba clavado Jesús y oscureció. Y hay gente que se queda indiferente, insensato, no lo mueve, no le hace cosquilla, no le dice nada. Para ellos eso es una historia más. Diga, el sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz. La naturaleza no permaneció indiferente, sino que se conectó. El Cordero perfecto, a través del cual hemos sido redimidos, estaba en la cruz. El Cordero perfecto, la oveja, estaba en la cruz derramando su sangre para perdón de su pecado, para perdón de su vida. Dios estaba haciendo una redención. Dios estaba haciendo un milagro. La naturaleza empezó a dar signos de que algo inusual estaba pasando. Nunca cuando pusieron otro a crucificar, nunca hubo ese eclipse, nunca hubo el terremoto, nunca se rasgó el velo, nunca sucedieron cosas sobrenaturales. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede aplaudir? No te quede así como insensible. Tienes que reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús de entregarse, de ir a la cruz, de ir a morir por una causa justa. Porque aunque otros lo rechacen, hay otros que lo van a aceptar. Aunque tú te quedes indiferente y te hagas el loco, hay otros que lo van a aceptar. Habían dos malhechores, pero había uno inteligente. Había uno que sabía. Le dijo, maestro, oye, cuando esté en tu reino, recuérdate de mí. Y le dijo ese que le estaba diciendo, el que estaba a la derecha, el que se dio cuenta de que estaba era Jesús. Ese le dijo, Señor, yo conozco, yo sé que tú no mereces estar aquí, pero cuando esté en tu reino, recuérdate de mí, recuérdate de mí, recuérdate de mí. Y en ese momento le dijo, cuando esté hoy estará conmigo en el paraíso. Hoy estará conmigo. El sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús.
El sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús. La gente conoce mucho de la Biblia. La gente conoce exactamente toda la historia. La gente sabe cuál fue el padecimiento. La gente sabe cuál fue el sufrimiento. Pero no le da ni chispa de conmoción reconocer el sacrificio de Jesús. Yo sé, la gente sabe, pero no le importa. Y así mismo, como no te importa, así tampoco Dios le va a importar. El que me honre en la tierra, yo le voy a honrar en el cielo. El que me honre en la tierra, yo le voy a honrar en el cielo. Nadie entendió eso. Nadie entendió eso. El que me honre en la tierra, yo le voy a honrar delante de mi Padre. Delante de mi Padre. Así. Él mismo va a decir: ese que tuve ahí, ese es mío, ese me honra, ese menciona mi nombre, ese honra mi sangre, ese reconoce mi sacrificio, él sabe lo que yo sufrí, él sabe lo que yo padecí, él sabe que yo fui a la cruz por él. Alguien tiene que reconocer, alguien tiene que valorizar. Abacenda Maya aquí. Si usted no sabe, el conocer el sacrificio y no darle el valor a la sangre de Jesús, le da a usted un margen de pecado tremendo. Le da a usted una cosa tremenda, una insensatez de no entender el amor de Dios hacia usted, de no entender el sacrificio de Dios a su vida. El usted pecar y mantenerse, usted sabe ya lo que es pecado y lo continúa haciendo. Es como que usted está agarrando la sangre de Jesús y la está haciendo inmunda, la está, ¿me entiende?, ligando otra vez y pensando que no es suficiente. El sacrificio de Jesús. ¿Por qué tú crees que la gente va para el infierno? Es por no reconocer el Hijo de Dios en la cruz. Es la única causa que la gente se vaya al infierno. Óigame bien, que va para el infierno, el lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Por una sola causa, el único por el cual hay salvación, dijo él, por el único, porque Jesucristo hecho hombre. ¿Quién? No hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación que no sea por Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue a morir, que fue a padecer en la cruz del Calvario. ¿Alguien me está entendiendo? No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación que no sea en el Hijo de Dios. Sucedió. El velo del templo se rasgó, diga, se rasgó. Se quitó el impedimento. Otro suceso inexplicable durante la crucifixión de Jesús, que fue que el velo se rompió por mitad, diga, por mitad. Cuando Jesús expiró, el último aliento, hizo así una venda que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Se rompió todo impedimento, todo lo que tenía que hacerse a través de un sacerdote, a través de qué, de un cura, a través de qué, de un hombre que venía a tomar la sangre, a llevar el sacrificio al lugar santísimo. Lo que estaba en el medio, la tela que estaba en el medio, lo que estaba impidiendo que hubiera una comunión directa, se rompió. Dijo: yo soy el sacrificio único que la humanidad necesita para conectarse conmigo. Lo único que necesita es solamente venir con un corazón contrito y humillado, que Dios no lo rechaza. Se rompió el velo, no hay impedimento. Usted no es salvo porque otro vaya a hacer sacrificio. Usted es salvo por aceptar a Jesús en su corazón como único y suficiente Salvador. Y es perdonado, es redimido de todos sus pecados. Se rompió el velo, se abrió el espacio. El velo rasgado simboliza el acceso directo que tenemos a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. El velo roto significa que se quitó todo impedimento que había,
de entrada al lugar santo, al lugar donde Jesús abrió para que nosotros entráramos, para que nosotros pudiéramos pasar. Te dije que Él abrió un espacio de salvación para la humanidad. Solo a través de Él tenemos acceso a Dios y al perdón de nuestro pecado. Él se ofreció como perdón. Él se ofreció por nosotros para darnos la paz con Dios que necesitamos. Jesús calmó la ira de Dios sobre ti porque Él vino a derramar su sangre. Usted, por la herencia, por lo que trae de pecado, merecía estar crucificado. Usted necesitaba estar puesto en el lugar que Jesús estaba puesto, pero Él fue por usted. Él fue a pagar por usted. Él fue a agarrar el espacio de usted. Suelten a Barrabás, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesucristo, suelten a Barrabás. Eva Santa Maya, suéltenlo, 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 que yo voy a pagar la sangre de Jesús es suficiente. Suelten al malhechor, que yo voy a pagar por él. Suelten al delincuente, que yo voy a pagar por él. Suelten a la prostituta, que yo voy a pagar por él. Suelten al drogadicto, que yo voy a pagar por él. Suelten a Barrabás, que yo voy a morir por él. Suelten a la prostituta, que yo voy a morir por él. Suelten, suelten, suelten al alcohólico, que yo voy a morir por él. La sangre de Jesús fue suficiente. La sangre, el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Alguien tiene que reconocer el sacrificio de Jesús. Vuelve a la cruz, vuelve a la cruz, vuelve a la cruz, vuelve el sentimiento a Dios. Padre, perdona lo que no sabe lo que hace. Perdona lo que no sabe lo que hace. Cada vez que niegan la fe, cada vez que tiran al piso tu palabra, cada vez que niegan tu principio, cada vez que reconocen que todo te pertenece a ti. Para Él es desde el principio, desde los siglos. Él es el Verbo encarnado. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es la salvación de tu humanidad. Jesucristo murió en la cruz. El sacrificio en la cruz es real, es real. Esto no fue un cuento de Mel Gibson. El sacrificio en la cruz. Los romanos eran expertos. Los romanos eran expertos crucificando. Alguien se le va a sensibilizar el corazón. Alguien va a recibir esta palabra. Alguien va a entender qué fue lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que Jesús padeció en la cruz. Esa corona de espinas clavándome la frente. Sintiendo la sangre cayendo en mis ojos. Sintiendo el dolor. Sí, basanda, enmudecido a causa de lo que tenía que hacer por ti. Alguien va a entender. Yo quisiera que tú sintieras un clavo de la cruz solamente para que entendiera el sacrificio. Yo quisiera solamente que tuviera un minuto ahí arriba para que viera lo que Él hizo por ti. Malagradecido, reconoce el sacrificio de Jesús en la cruz hoy. Oh, paise, no fue María, no fue José, no fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret, fue Jesús de Nazaret. Shout now, Kai. Él llevó todas nuestras transgresiones y desobediencias, molido por nuestro pecado. El peso de todo lo nuestro cayó sobre Él. Ese momento de oscuridad, ese momento de asolación, a causa de que sobre Él reposaba el pecado de la humanidad. Diga, arriba de Él estaba el pecado de la humanidad. Si había sido el suyo, nada más con lo tuyo personal, pero Él agarró lo de todo, por lo de todo. Mas Dios muestra su amor con el mundo entero, que envió a su Hijo unigénito para que el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él
En Jesús hay salvación, hay redención, hay vida eterna. Él se ofreció como Cordero perfecto para que por medio de Él podamos tener paz con Dios. En efecto, Cristo no entró a un santuario hecho de mano, como se entraba en aquel pacto viejo, sino que entró directamente a la presencia de Dios. Diga, Él fue directo. Él fue directo, Él no tuvo mediador, sino que fue directo a la presencia de Dios para presentarse ante Dios en favor nuestro. Diga, Él fue directo a presentarse ante Dios a favor nuestro. Dice que Él intercede por cada uno de nosotros a la diestra del Padre. Eva Santa. Por eso Él dice: ¿quién podrá condenar a los escogidos? Si yo fui el que morí, si yo fui el que resucité, si yo soy el que estoy a la diestra del Padre e intercedo por cada uno, ¿quién podrá acusar? ¿Quién podrá condenar? Si fui yo, dice Jesús, si fui yo que morí en la cruz por cada uno de ellos. Alguien tiene que entender en quién hay redención y salvación. ¿En quién hay redención y salvación? Diga, se rompió el velo. Se rompió el velo. Diga, se abrieron los sepulcros. Los muertos resucitaron. Todo esto estaba aconteciendo en un solo momento, que Jesús estaba siendo crucificado. Mira la especialidad de tener a alguien en la cruz que no había padecido pecado, que era el Hijo de Dios, que no era cualquier hombre, que era el Hijo de Dios, que estaba subido en ese madero. Oiga, los muertos resucitaron. El que está muerto, el que ya lo enterraron, resucitó. Dice, lo que habían creído y lo que estaba muerto cuando Él estaba ahí fue avanza. Se abrieron los sepulcros, resucitaron algunos debido al temblor de tierra. Cuando se sacudió y el temblor sacudió, salieron los que estaban muertos, los que habían creído en Él. Dice que algunos que estaban muertos, con el sacudión del temblor tan fuerte, se abrieron los sepulcros. Pero los que se asombraron en esta resurrección, muchos de los santos que estaban muertos fueron resucitados, que habían estado muertos, que habían creído. Diga, los que habían creído en Él, se asombraron porque nunca había acontecido esto, que en el momento que tiembla, que se oscurece, que están crucificando, que están maltratando, que están injuriando, que están diciéndole al Hijo de Dios: eres tú el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Estoy resucitando a los muertos, estoy levantando, estoy quitando el impedimento para que pueda entrar a la gracia, estoy quitando el velo, se está abriendo la oscuridad. Ya yo fui, peleé con ella, agarró la oscuridad y Él la detuvo. Se sacudieron los cimientos de la tierra, se abrió. Impresionante, la gente que estaba ahí, todo el mundo estaba conmovida porque no había una crucifixión como esa. Jamás en la vida, ni la habrá, ni la va a volver a escuchar. Es el único que marcó un antes y un después. Diga, ese, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién? El Rey de los judíos. El que le pusieron la corona de espinas, pero tenía una corona de ¿qué? De gloria y de poder. Ese mismo Jesús que lo clavaron en un madero. Ese mismo que tiene una espada desenvainada. Ese mismo que tiene un cinto que dice fiel y verdadero. Ese mismo Jesús, ese es. Solo el poder de Dios resucita muerto. Solo el poder de Dios resucita muerto. No era cualquier hombre que estaba en el madero, era el Hijo de Dios. Dígale al que está a su lado: el sacrificio
de Jesús. Recuérdate bien, mamá, para que tú entiendas. O dile al otro, mira, recuérdate del sacrificio de Jesús bien. Porque lo único que te va a dar acceso al cielo es el sacrificio. El sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz. Dígale, sin eso, si no reconoce ese sacrificio, hay problema. Diga, reacción entre la gente. La gente estaba ahí. Pero en medio de la gente que estaba ahí, estaba viendo lo que estaba aconteciendo. Había mucha expectativa. Había muchos que estaban mirando a ver qué iba a pasar. Si era que se iba a piar, si iba a bajar o iba a caer fuego del cielo. Había mucha expectación, mucha mirada. Diga, ¿qué reacción tenía la gente? Lo más maravilloso que puede ocurrir en una transformación de un corazón. Diga, lo más maravilloso que puede suceder en un momento como ese, que una gente pueda cambiar su corazón. El mayor de los milagros a veces en la vida es que tú tengas un encuentro con Jesús que cambie tu corazón. El mismo centurión, diga, el centurión, el militar que estaba ahí cuidando, expectando, viendo que se cumpliera lo que había que cumplirse sobre Jesús, tuvo una expectativa de ver y de sentir lo que estaba sucediendo en ese lugar. Dice que el centurión, escogido para supervisar que todo sucediera tal como debería suceder, no pudo resistir ante el poder del amor de Dios. Diga, ante el poder del amor de Dios. Entonces Jesús exclamó, diga, exclamó con fuerza: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, diga, expiró. Y el centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios. Dijo, alabó a Dios. Este hombre verdaderamente era justo. El centurión mismo, cuando él vio que Jesús miró hacia arriba y dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, exclamó y dijo, y alabó a Dios. Verdaderamente este hombre era justo, no merecía ser crucificado. Si el centurión que estaba ahí lo reconoció, ¿por qué tú no lo reconoces? Si el centurión que estuvo ahí a cargo de la crucifixión fue tocado, fue impactado, fue chocado con la gloria de Dios al ver el momento que Jesús estaba expirando, que Jesús estaba entregando su espíritu al Padre. Si ese centurión que tenía poder, que tenía militares a su cargo, ¿quién eres tú que no reconoce el sacrificio de Jesús? Vine a decirte, hoy, recuérdate del sacrificio. El sacrificio de Jesús por ti, la salvación de Dios por ti. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, diga, era un espectáculo para ellos, pero para Jesús era un sacrificio. Hay gente que piensa que esto es un espectáculo, que Jesús era un espectáculo, pero para Dios es un sacrificio. Esto no es un espectáculo, esto es salvación de Dios. Eso no era un espectáculo, era el Hijo de Dios que estaban crucificando. La multitud que se había reunido para mirar el espectáculo, al ver lo que ocurrió, se fueron golpeándose el pecho. Diga, se fueron golpeándose el pecho. Padre, perdóname. Alguien va a tener que golpearse el pecho. Alguien va a tener que darse. Si no te golpea el pecho, golpéate la cabeza, golpéate los pies, golpéate la mano, a donde quiera que tú sientas que necesitas despertar para reconocer el sacrificio de Jesús. Te dije que no es un espectáculo, que no es una fábula,
que no es un cuento, es un sacrificio vivo. Es la sangre del Cordero que fue derramada en expiación por tu pecado. Dije, no fue un espectáculo, fue la sangre de Jesús que fue derramada por ti en la cruz del Calvario. ¿Alguien me está entendiendo? No fue un espectáculo. Alguien se va a golpear. Perdón, 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 que no reconozco tu sacrificio en la cruz. Abasenda Maya, que levanto. Alguien va a reconocer lo que Jesús padeció en la cruz. Alguien va a reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz. El centurión alabó a Dios y se dio cuenta que Jesús no era un hombre cualquiera. Sabía que Jesús había muerto sin merecerlo, que lo había hecho por amor a la humanidad. Jesús murió por amor ¿a quién? A la humanidad, por amor a usted, por amor a mí, por amor a quién? A los perdidos, por amor a quién? Al delincuente, por amor a quién? Al malhechor. Si todavía en el lecho de muerte, si todavía en el lecho de crucifixión tuvo misericordia de un malhechor, ¿cómo no lo va a tener contigo, hombre? ¿Cómo no lo va a tener contigo? Yo no sé lo que ha hecho. No sé lo que has hecho, no sé cuál es tu pecado, pero Dios te dice hoy, mi sangre, mi sacrificio es suficiente. Mi sangre es suficiente para lavarte, redimirte, limpiarte de todo pecado. Digo, vine a decirte, el sacrificio de Jesús es real. Tanto el centurión como los otros que habían presenciado la crucifixión notaron de algo diferente en Jesús. Quedaron impactados por ello. Su vida no fue igual. Todo el que fue a mirar el qué, todo el que fue a mirar el show, todo el que fue a mirar, como pensaban que era un espectáculo, como pensaban que era cualquier cosa, cuando era el Hijo de Dios que estaba padeciendo, que estaba entregando su vida en rescate por una humanidad. Hoy vine a decirte, yo vine a decirte hoy, no fue por pura casualidad que Jesús fue a la cruz, fue porque había que padecer, había que pagar un precio alto por la salvación tuya. Yo no sé si tú estás entendiendo cuánto amor ha tenido Dios contigo, que ha dado a su único Hijo para que tú alcanzaras salvación, redención y vida eterna. Diga, el sacrificio de Jesús. El sacrificio. Su vida no pudo seguir igual. Su vida no pudo continuar igual. Hubo un cambio radical al estar al frente de ver a un Jesús siendo crucificado. A donde usted está viendo a alguien que está sangrando con una corona puesta, con un letrero encima, con dos malhechores al lado, con la gente injuriando, la gente blasfemando, la gente hablando cosas feas. Bájate de ahí si eres el Hijo de Dios. Y Él padeció hasta lo último. Alguien va a reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz hoy. Alguien va a saber qué fue lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Te dije hoy es el día de entender qué fue lo que Jesús hizo por ti, qué fue lo que Jesús padeció por ti. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, diga, cuando tenemos un encuentro con Cristo crucificado, cuando tenemos un encuentro con el Dios verdadero, diga, Él murió para que cada uno fuera redimido, fuera lavado, fuera salvo. Abasenta Maya. Podemos entrar directamente. Por su sangre tenemos acceso al trono de la gracia. Aunque haya pecado, digo, Señor, tú pagaste por mí. Y si alguno pecare, abogado tenemos, Jesucristo el bueno, que nunca ha perdido un caso. Nunca ha perdido un caso. Abogado tenemos, Jesucristo el Hijo de Dios, que nunca ha perdido un caso. No podemos seguir igual. Su sangre nos limpia. Gracias a Él disfrutamos de una vida eterna. No podemos seguir igual reconociendo que Jesús padeció, murió en la cruz del Calvario por nosotros.
No podemos seguir igual. Wow, cuando yo le hablo de esto es porque he sentido de parte de Dios cierta apatía, insensibilidad al sacrificio de Jesús en la cruz, a lo que Jesús hizo. Cuando no valoriza lo que otro hace por ti, te viene a hacer lo que se llama un malagradecido. Así le dicen en mi país, malagradecido, que no agradece lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz. Yo vine a decirte así mismo, a veces caminamos, no agradecemos el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Alguien me está entendiendo? Yo parece que esto no te causa emoción. Yo estoy loco por tirarme de rodillas a decirle, Señor, gracias, porque yo sé que tú me diste salvación, tú viniste a sufrir por mí, tú viniste a morir por mí, tú me diste acceso al lugar de donde yo no podía entrar. Tú rasgaste el velo, los que estaban muertos se levantaron, la oscuridad no te pudo detener, la muerte no te pudo detener. Te sentaste en tu trono de gloria, dijiste que venía pronto por mí. Alguien va a reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz hoy. La generación de este tiempo fue creada con un mensaje motivador, inspirador, apasionador, con todos los sentidos que usted pueda tener, pero menos con llevarlo a usted a una conciencia rendida, a un corazón doblado a la presencia de Dios. Y lo único que va a cambiar a esta generación, si Jesús en la cruz, lo que significa la Biblia, todo lo que Dios ha hecho, esa es la parte culminante. Solo es, ahí es que está la gloria, ahí es que está lo grande, ahí es que está la bendición. Cuando su hijo fue levantado de entre los muertos, cuando su hijo venció con poder y gloria, cuando su hijo se sentó en su trono de gloria. Por eso se le dio un lugar que es sobre todo lugar, en el cual ahí no hay nadie que tiene acceso al Hijo de Dios. Ahí es el lugar que él tiene, el lugar alto, el lugar sublime, donde está el Hijo de Dios sentado. Usted no siente pasión por entender el sacrificio de Jesús. Apasionate por saber lo que alguien hace por ti que te ama. Él mostró su amor por ti cuando nadie te amaba. Él mostró su fidelidad por ti. A usted estaba desechado, a usted nadie lo quería, a usted nadie daba una cora por usted, pero Jesús vino a dar su sangre por usted. Yo no sé si usted se ha dado cuenta y anda buscando amor a donde no hay. Si ya Jesús demostró el verdadero amor que tenía por ti, en ese tiene que tener la confianza, en ese tiene que tener la esperanza, en ese tiene que tener la mirada. No mire a nadie que no te pueda dar lo que Jesús solamente te puede dar. Dije, el amor de Jesús.